Que la alegría del Señor esté con cada uno de nosotros. Hoy Jesús nos habla de la parábola del sembrador, esa semilla que nosotros debemos de ser, ese campo fértil que el Señor necesita de nosotros para tener fruto en abundancia y poder compartir con los demás. Nos ponemos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por esta oportunidad de esta enseñanza. Gracias a ti, hoy podremos compartir ese banquete que tú nos has dejado. El que quiera tener vida eterna, que venga y coma. Así, Señor, hoy te pedimos que nos ayudes cada día más. Y a ti, mamita María, te pedimos que intercedas ante Dios Padre Todopoderoso por nosotros los pecadores. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de tu consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 13, del 1 al 23. Ese día Jesús salió de casa y fue a sentarse a orillas del lago. Pero la gente vino a él en tal cantidad que subió a una barca y se sentó en ella, mientras toda la gente se quedó en la orilla. Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones o parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y producieron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. Los discípulos se acercaron y preguntaron a Jesús, ¿por qué les hablas en parábolas? Jesús les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran y no ven, oyen, pero no escuchan ni entienden. En ellos se verifica la profecía de Isaías, por más que oigan, no tendrán, no, no entenderán, y por más que miren, no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida. Sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. Dichosos los ojos de ustedes que ven, dichosos los oídos de ustedes que oyen. Yo se los digo, muchos profetas y muchas personas santas ansiaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron. Desearon oír lo que ustedes están oyendo y no lo oyeron. Escuchen ahora la parábola del sembrador.
Cuando uno oye la palabra del reino y no lo interioriza, viene el maligno y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ahí tienen lo que cayó a lo largo del camino. La semilla que cayó en terreno pedregoso es aquel que oye la palabra y enseguida la recibe con alegría. En él, sin embargo, no hay raíces y dura más que una temporada. Apenas sobreviene alguna contrariedad o persecución por causa de la palabra, inmediatamente se viene abajo. La semilla que cayó entre cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos de las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto. La semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende. Este ciertamente dará fruto y producirá 100, 60 o 30 veces más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermoso evangelio. Tal como nuestro Señor Jesucristo es la parábola que explica Él mismo, hoy relatado en el Evangelio de San Mateo. Cómo Jesucristo nos explica sencillamente esta parábola, pero que ahora vamos a ir acomodándola a nuestra propia vida. Y por eso dice el versículo 9 del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículo 9, el que tenga oídos, que escuche. El que tenga oídos, que escuche. ¿Por qué el Señor decía esto? Que el que tenga oídos, que escuche. Vea lo que dice el versículo 15 del mismo Evangelio. Y dice, este es un pueblo de conciencia endurecida, como hoy vivimos, donde la conversión hoy ya es difícil para el mismo hombre. Porque este mundo lleno de mentiras, de corrupción, de odio, ha ido ganando el corazón de muchos, la conciencia de muchos, y que hoy prefieren escuchar lo que el hombre dice y no dejar que nuestro Señor Jesucristo nos enseñe lo que es vivir cristianamente. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, este es un pueblo de conciencia endurecida, sus oídos no saben escuchar, y muchos hoy no escuchamos. Muchos hoy, nuestros oídos están puestos en lo que dice el mundo. ¿No han visto cuántos de nosotros no seguimos odiando? ¿No seguimos buscando la venganza? Porque no nos debemos de dejar, aunque nos llamemos cristianos católicos. Pero dice nuestro Señor Jesús, sus oídos no saben escuchar, sus ojos están cerrados, no quieren ver con sus ojos ni oír con sus oídos y comprender con su corazón. Pero con eso habría conversión y yo los sanaría. ¿Cómo es tan importante en nosotros aprender a escuchar? Pero hoy no queremos escuchar. Hoy nuestros ojos ven lo que pasa en el mundo. Hoy nuestros ojos ven lo que pasa alrededor.
Y aunque nos llamemos cristianos, pero nosotros no queremos esa conversión. Como por ejemplo, para aquellos que están casados por el sacramento de la Santa Madre Iglesia Católica, el matrimonio. Hay de aquellos que han aconsejado decirle, pues si no puede vivir, sepárese, déjese, búsquese a alguien más. Sabiendo esa persona que es un pecado. Y no le enseña. Y no lo forma. Para que no se condene, sino que alcance su propia salvación. Por eso dice el Señor que es desde adentro, desde lo más íntimo de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, en el caso del matrimonio, dice que cada uno de nosotros debe de respetar el matrimonio. En Hebreos 13:4 dice el escritor sagrado, que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Dios castigará al silencioso. Pero muchos de nosotros no escuchamos eso. Muchos de nosotros queremos llevar una vida juvenil, disfrutándola. Y cuando nos hablan de esta manera, nos ofendemos porque no podemos hacer lo que nosotros queramos. Por eso es importante que nosotros seamos esos sembradores y llevemos una buena semilla. Con la misma palabra de nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu. Esa es la importancia de nosotros llevar la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sin miedo al qué dirán, a la crítica. Pero nos hemos acobardado, nos ha faltado valor para anunciar el Evangelio, si muchas veces ni lo vivimos. Dice, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciéndonos un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Sí, hasta allá. Hasta allá nos invita. Por eso hoy el Evangelio sigue diciendo, Jesús les habló de muchas cosas usando comparaciones y parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar. Hoy esta parábola del sembrador, Jesucristo es el sembrador. La semilla, su palabra, y nosotros, ese campo, esa tierra fértil que debe dar fruto. El sembrador salió a sembrar y mientras sembraba unos granos cayeron a lo largo del camino. Fíjense, el haber y el permanecer dentro hoy de la fe
esa que Jesucristo fundó y se la encargó a Pedro, hoy el Papa León, ahí es donde nosotros debemos permanecer, porque ahí está la verdad, ahí está la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vea el trabajo grande que hoy tenemos nosotros como verdaderamente discípulos de Él. Hoy, en la primera lectura de Isaías 55, 10 y 11 dice, pero vamos a leer el versículo 6. Busquen a Yahvé ahora que lo pueden encontrar. Ahora que tenemos todavía una salud, ahora que tenemos todavía nuestros 5 sentidos estables, debemos de buscar al Señor. Llámenlo ahora que está cerca. Muy cerca está de nosotros, pero que nosotros no lo hemos querido encontrar. Porque seremos, como decía el versículo 15 del Evangelio de San Mateo, este pueblo endurecido, que no quiere oír, que no quiere ver. Y aunque escuchemos y aunque miremos, aún no queremos convertirnos, aún no queremos sanar nuestra vida. Y por eso vemos muchos que siguen odiando, juzgando, criticando. Porque no ha llegado la palabra de nuestro Señor Jesucristo a ellos. Por eso hoy la explica sencillamente. E Isaías dice que si nuestro trabajo de nosotros es llevar el Evangelio, evangelizar a nuestra familia, evangelizar a los compañeros de trabajo, con los que compartimos dentro de la parroquia, vea lo que hace la palabra de Dios. Cuando hay un predicador que predique la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Como baja la lluvia y la nieve de los cielos y no vuelve allá sin haber empapado la tierra para que pueda dar frutos, para que pueda germinar bien esa semilla, sin haberla fecundado y haberla hecho germinar, para que dé la simiente para sembrar el pan y para comer. Esa semilla que debemos de llevar saciará al hombre. Porque la comida material sacia por un momento, pero volvemos a tener hambre. Pero la espiritual nos llena y acrecienta nuestro espíritu. Así será la palabra que salga de mi boca. Pero hoy salen más palabras vergonzosas de la boca del hombre. Que ofendemos, que herimos y que muchas veces glorificamos a la persona. Pero la palabra de Dios, la que hoy explica en la parábola del sembrador, dice, así será la palabra que salga de mi boca, no volverá a mí con las manos vacías, sino después de haber hecho lo que yo quería y haber llevado a cabo lo que le encargué. Hoy el Señor nos ha mandado a nosotros a evangelizar, a dar. Por eso hoy, si escuchas tú la voz, hermano, si tú has sido un hombre muy católico, muy entregado, pero que aún te falta salir a sembrar, tienes que hacerlo. Porque vea lo que dice Isaías capítulo 6, versículo 8, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?
No espere que sea su vecino, no espere que sea su hermano, su hermana, su papá, su mamá, su suegra, su suegro, sino que hoy ese evangelio es para ti, para que escuches la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y respondí: aquí me tienes, mándame a mí. Hoy es ese trabajo que hoy tú tienes, ir a sembrar con la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se los comieron. Otros cayeron en terreno pedregoso con muy poca tierra. Había profundidad, pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de cardos. Estos crecieron y los ahogaron. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra y produjeron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. El que tenga oídos, que escuche. ¿A qué se refiere hoy nuestro Señor Jesucristo? A nosotros. Porque como hoy los discípulos le dicen al Señor, le preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas? Jesús le respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Y a nosotros, nosotros hoy que participamos en el grupo, en cualquier grupo, dentro de la parroquia. Nosotros hoy que somos ministros de la comunión, nosotros hoy que somos lectores, que somos del coro, a nosotros se nos ha dado a conocer. Pero, ¿qué campo somos? ¿Seremos acaso ese campo o esa tierra a lo largo del camino? ¿Seremos esa tierra pedregoso? ¿O seremos como esos cardos y se ahogaron? ¿O seremos realmente unos servidores entregados, dados a todo? Porque hoy nuestro Señor Jesucristo dice claramente: porque al que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Pero al que no tiene, se le quitará aún lo que tiene. Y como esa profecía de Isaías 6:9, por más que oigan, no entenderán, y por más que miren, no verán. Por eso el Señor sigue diciendo que este pueblo de conciencia endurecida, que no quiere su conversión, que no le quiere creer a Cristo, que hoy prefiere creer de que no importa cómo vivas, si vives en el pecado, como quiera vas directo al cielo. Pero Jesucristo nos enseñó claramente que el que no se quiera convertir, que el que no quiera sanar, morirá en su pecado. Aunque otros digan cosas diferentes. Hoy la palabra de nuestro Señor Jesucristo dice en Romanos 8:18, fíjense cómo el Señor hoy nos va enseñando este caminar a nosotros.
Estimo los sufrimientos de la vida presente que no se pueden comparar con la gloria que nos espera y que ha de manifestarse. Hoy pueda que tengamos muchos problemas y veamos que no hay una salida. Pero el Señor hoy quiere firmeza, hoy quiere que seamos ese campo fértil que se mantenga y tendremos esa paz que el Señor nos promete y nos da. Y dice el Señor, el universo está inquieto, pues quiere ver lo que verdaderamente son los hijos e hijas de Dios. ¿Por qué están atentos a los que hoy realmente viven la cristiandad? Y no me refiero a todos, porque el Evangelio es para los que creen y son obedientes y justos ante Dios. Porque los que van refutando la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y aunque digan que no tienen pecado, aunque digan que ya están salvos, ellos mismos se engañan. Porque el Señor dice, no se puede equiparar esas ligeras pruebas que pasan a prisa con el valor formidable de la gloria eterna que se nos está preparando. Sí, esa esperanza, pero si nos permanecemos firmes en la verdad, en la que Cristo nos ha dejado. Pues si la creación está sometida a lo efímero, no es cosa suya, sino de aquel que lo impuso, sino de aquel le impuso este destino. Por eso todo pecador, todo, porque nadie puede decir no soy pecador, todo pecador tiene esa esperanza que cuando nosotros llevemos la palabra, Dios lo rescate, Dios lo traiga y venga a Él. Por eso dice, porque el mundo, pero le queda la esperanza, una esperanza a un cambio de vida, a una entrega total. Esa esperanza que hoy tenemos que llevar a través del Evangelio. De San Mateo, capítulo 13, versículo 1 en adelante. Y dice, porque también está la referencia de Lucas 8, 12 en adelante, que dice, el Evangelio de Lucas 8, 12. 8:11. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Entonces, si la palabra de Dios es la semilla, entonces quienes la escuchen serán el campo. Y si nosotros lo hacemos con la verdad, guiados a través del Espíritu Santo, entonces se cumplirá lo que dice Hebreos 4:12, que la palabra de nuestro Señor Jesucristo es la palabra de nuestro Señor Jesucristo es más, en efecto,
La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo. Porque ese hermano se convertirá, se entregará al Señor en la verdad. Por eso el Evangelio dice, otros cayeron, versículo 4. Y mientras sembraba, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron las aves y se lo comieron. Aquellos que vienen de vez en cuando a misa. Allá por Navidad y por el miércoles de ceniza y el Viernes Santo o el sábado de gloria. O cuando los invitan a unos 15 años, a un bautizo, pues se acercan a la iglesia. Y vinieron las aves y se los comieron. No hay un crecimiento, no hay una formación en la fe. Otros cayeron en terreno pedregoso, con muy poca tierra, y brotaron enseguida, pues no había profundidad. Sí, aquellos que se acercan a un retiro, se acercan a un grupo y qué alegría y qué hermoso y cómo se siente tan hermoso y el compartimiento, pero después de un cierto tiempo se desaparecen, ya no quieren venir, empiezan a encontrar esas excusas, esos pretextos para no seguir yendo. Y se fueron. Y terminarán en una secta protestante. Pero apenas salió el sol, los quemó y por falta de raíces se secaron. Otros cayeron en medio de los cardos. Estos crecieron y se ahogaron. Aquellos que se acercan, que quieren servir, que quieren ayudar, pero no hace falta aquel hermano que diga por qué el otro está mejor. Y a veces hacemos sentir mal al hermano, que no está apto para servir, como que si nosotros fuéramos los que debíamos de dar autorización si sí o no. ¿Y qué hacen esos hermanos? Se ahogan. Y se alejan de la iglesia. Otros granos finalmente cayeron en buena tierra. Producieron cosecha, unos el 100, otros el 60 y otros el 30 por uno. Dentro de la fe no todos somos iguales. Pero ante Dios nos va eligiendo a cada uno como el Señor nos necesita. Pero que debemos de esforzarnos en vivir en la gracia, en santidad, porque Él es el que nos ha llamado. Pero muchas veces también nosotros, sí, esos que producimos el 100, el 60 y el 30 por uno, también el maligno nos roba la palabra de Dios. Y por eso vemos que en ciertos grupos de la parroquia o de nosotros mismos hacemos indiferencias. Porque hemos oído la palabra del reino, pero no
la interiorizamos, no la hacemos vida en nosotros. Y por eso viene el diablo, nos la quita, nos la arrebata. Y por eso usted puede ver que muchos hermanos no viven el evangelio. Y es como son esa semilla que cayó a lo largo del camino también. Y lo peligroso es lo que nos gusta a veces, escuchar la palabra de Dios, nos hace sentir bonitos, pero que no nos instruimos, no nos formamos. Nos conformamos a lo que nos digan, a lo que nos den en ese momento, pero no queremos ir allá. Porque también dentro de nuestra fe existe el magisterio de la Santa Madre Iglesia Católica. También están las Sagradas Escrituras con las que nosotros podemos profundizar más acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso muchos de nosotros nos sentimos mal cuando nos critican, cuando nos juzgan o por cualquier cosita. Quieren que también nosotros no hablemos, no digamos la verdad. Pero también aquella semilla que cayó en los cardos es aquel que oye la palabra, pero luego las preocupaciones de esta vida y los encantos y las riquezas ahogan esta palabra y al final no produce fruto, como muchos que se dedican solamente al trabajo y no sirven. O como muchos se meten a deudas y sus preocupaciones los ahogan, que ya no saben ni cómo salir. No se meta en tantos grupos. Dedíquese a un grupo, pero entregado en ese grupo, sirviendo. No se ahogue en muchos grupos porque después no puede ni servir ni en uno ni en el otro. Y la semilla que cayó en tierra buena es aquel que oye la palabra y la comprende, este ciertamente dará fruto, producirá 100, 60 y 30 veces más. Pero tenemos que interiorizar la palabra, tenemos que hacer la vida y compartir con los demás. Querido hermano, te pido que ores por el Padre Sebastián, nuestro nuevo párroco, para que pueda ser nuestro buen pastor dentro de la Iglesia Católica, y por nuestro diácono Gilberto de Freitas. Que el Señor te bendiga y que hoy empecemos a dar ese fruto en abundancia y muchas veces más en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestros amigos. Y no te olvides de rezar por mí, para que el Señor me regale vida para llevar el Evangelio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad. Bendice a todos mis hermanos que escucharán este mensaje para que podamos ser ese fruto en abundancia. Amén.